Buenos días, buen sábado. Hoy podríamos hablar de la tecnología y de la humildad, o del perdón y de la soberbia. Más difícil hoy es pedir perdón que perdonar. Es un dicho popular que errar es humano y perdonar es divino. Erramos porque somos humanos y porque como humanos nuestra naturaleza está herida por el pecado original. Las heridas producidas por el pecado original son el barro por donde pisamos continuamente y que nos tiran para abajo, nos hacen resbalar y nos hace caer. De tal manera que el barro siempre va a ser esa tierra donde pisemos, pero la caída, esa sí que es nuestra, porque para la caída tenemos que nosotros poner la libertad y la elección. De tal modo que si nos sentimos poca cosa, ese es el barro del pecado original, trataremos de hacernos valer o también trataremos de humillarnos para que nos quieran. Y un corazón que mendiga amor es capaz de cosas impensables y humillantes, como también por el contrario, pero de la misma manera, de la más despiadada crueldad. Eso hace el pecado original. La buena noticia es que, como dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, en Romanos 15. Y aunque por naturaleza nosotros seamos débiles y limitados, y también pecadores, cada vez que acudimos arrepentidos a la confesión, el Señor derrama su gracia sobre nosotros. Nos perdona y nos da la fuerza necesaria para ir superando todas nuestras miserias. Si Dios omnipotente nos perdona a nosotros, nosotros podemos así, por agradecimiento a Él, por tanto perdón, perdonar al que nos ofende. Eso es lo que Jesús explicó cuando declaró cuántas veces tendremos que perdonar. Y nos dijo 70 veces 7 y ligó nuestro perdón al perdón de Dios. Perdónanos como nosotros perdonamos, porque si no somos capaces de perdonar, tampoco vamos a tener lugar en el perdón de Dios. No siempre es fácil, pero es un mandato imperativo de nuestro Señor Jesucristo hacerlo. Sin embargo, a mí me parece que hoy lo que más cuesta no es perdonar, sino pedir perdón. ¿Por qué? Por la tremenda soberbia que tiene el hombre moderno. ¿Pero acaso el hombre no ha sido siempre soberbio? ¿Acaso el pecado original no fue precisamente el pecado de soberbia? ¿Acaso no dice el dicho popular que la soberbia muere 3 horas después que el muerto? Sí y no. Sí, porque las respuestas a las preguntas anteriores son todas positivas, y no porque nunca el hombre tuvo tanta tecnología a su servicio para ejercer más libremente, más fácilmente su libertad. Hasta el siglo XX muchas cosas costaban más trabajo, las planchas eran pesadas, los lavarropas no existían, tampoco había ventiladores, aire acondicionado, luz eléctrica, agua corriente, antibióticos. El hombre era mucho más consciente de su debilidad, de su dependencia, de sus propias fuerzas y de la fuerza de la naturaleza. Creo que esa conciencia de sus propias limitaciones hacía al ser humano un poquito más realista y un poquito más humilde, al menos en términos relativos. ¿Se acuerdan que para hablar por teléfono había que hacer colas o esperar la operadora hasta horas para poder comunicarnos? Cuando no había medios de comunicación, había más comunicaciones, dice el Papa Benedicto. Cuanto más fáciles nos resultan las cosas, menos cuenta nos damos de nuestras limitaciones, de nuestras debilidades. La artificialidad en la que vivimos inmersos gracias al tremendo desarrollo de la tecnología nos lleva a creer que somos casi omnipotentes. Si tenemos frío o calor, basta apretar un botón para crear la temperatura ideal. Cuando vamos en auto y llueve, no solamente no nos mojamos, sino que prendemos el parabrisas y el desempañador y nos trasladamos con la misma comodidad con la que gozamos en el living de nuestra casa. Todo al alcance de un botón y de una palanca. Más todavía, las ideologías nos han hecho creer que tenemos un montón más de derechos, que no son en realidad derechos, sino que son deslices de nuestra libertad. Y sin embargo, los proponemos como derechos. Eso nos aleja, no solo de los demás, sino también de Dios. Lo peor nos coloca en el centro y nos llena de obligaciones urgentes y no nos deja ni descansar y no nos deja jugar con nuestros hijos. Aparte, a veces no nos deja ni tener hijos,
porque se trata de promovernos socialmente o profesionalmente. No nos deja vivir la vida sin estrés. En esto la pornografía nos pone en la mano el placebo del placer y nos hace hedonistas, nos formatea el cerebro con ideas inalcanzables en la realidad, nos vuelve individualistas, poco caritativos, y los demás se vuelven objetos de mi pertenencia. En suma, tanta comodidad y tecnología nos separa y hasta nos envilece, y a la larga nos sentimos más abandonados, más agredidos y más abusados psicológicamente. Tal vez para crecer en humildad, para reaprender a pedir perdón y para mejorar sustancialmente nuestra disposición a perdonar, ¿no convendría dejar un poco de lado la tecnología y volver al estado natural? No estoy hablando de cosas primitivas, estoy hablando de sentarse a charlar, estoy hablando de mirar a los ojos, estoy hablando de ir a visitar a un amigo. ¿No nos convendría dejar de lado un poco la tecnología? ¿No nos convendría apagar un poquito el celular, cerrar la computadora? ¿No nos convendría salir un poquito más a caminar, estar con la familia, estar con los nuestros? Podríamos mejorar nuestras finanzas, bajar nuestro colesterol y quizá al dedicar menos tiempo a nuestras amistades virtuales podríamos reencontrarnos con personas de carne y hueso y pasar muy lindos momentos con nuestra familia y con nuestros amigos reales, aquellos que vemos, que tocamos, que abrazamos. Es una propuesta. Que pasen un lindo fin de semana.